padrísimo de la vida. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Bueno, nosotros acabamos de celebrar Yanquishewit, que es el Año Nuevo. Nosotros no lo celebramos en diciembre, sino en marzo, que se acerca el cambio de la primavera, termina el invierno y entra la primavera e inicia el ciclo agrícola. Recordemos que nuestra cultura es de corte agrícola y entonces se empieza a preparar la tierra para el nuevo ciclo agrícola y celebramos el Yanquishewit, que quiere decir el Año Nuevo. ¿El Yanku? Yanquit. ¿Yanku? Yanquit, que quiere decir nuevo. Shewit es año. Como un breviario cultural, el término yanqui es de origen náhuatl y quiere decir, cuando llegaron al advenimiento del hombre occidental, el hombre europeo, a estas tierras, le llamaron yanqui, que quiere decir los nuevos, y ahí viene el término yanqui. Interesante. Digo, porque habemos muchos, por ejemplo, que no sabemos el origen de esta palabra y algunas personas luego lo toman como despectivo, ¿no? Así, el gobierno yanqui, ¿verdad? De los nuevos, pero de los nuevos. De los nuevos, sí, porque nosotros nativos pues, estamos de aquí desde Holoceno, ¿no? Hace 15.000 años. Entonces, Europa llegan apenas con el advenimiento de Cristóforos Columbus, 1492, pues relativamente hace 520 años, ¿no? Entonces, son nuevos. Entonces, nuestra cultura, ¿dónde nace realmente? Nuestra cultura es endémica, es absoluta y totalmente nativa del continente que hoy llaman América, que su verdadero nombre es Anáhuac Tahuantinsuyo. Está en dos lenguas, Anáhuac en lengua náhuatl, que quiere decir gran porción de tierra rodeada de agua por los cuatro lados, en lengua náhuatl. Y Tahuantinsuyo quiere decir lo mismo, pero fuego, gran porción de tierra rodeada de fuego por los cuatro lados. Esto es por el eje volcánico de los Andes, que es un cinturón de fuego. Entonces, agua en el norte y fuego en el sur, Anáhuac Tahuantinsuyo. Y se le pone América en honor a Américo Vespucci, que es el verdadero. Que él supone que al hacer recorrido del Orinoco al el Río de la Plata, él supone que no era una isla, sino era un continente. Y muere sin saber. Sin saber. Pero después, con Magallanes, que recorre y da vuelta al continente, entonces sí cierto, era un continente. Entonces, en honor a él, Américo Vespucci le ponen América. Fíjate que es interesante lo que usted está diciendo, porque si nos damos cuenta, en el mundo en general se manejan 5 continentes. Así es. Y Estados Unidos en su enseñanza escolar maneja 7 continentes. Pero ellos definen el continente americano como lo que es entre el río Bravo y el norte, que se venía separando solamente a Estados Unidos, pero el significado que usted dio es que es una porción de tierra rodeada por mar. Así Entonces, es una gran diferencia que esté rodeada por mar a estar rodeada por el río Bravo. O sea, eso no es un continente. No es un continente. Interesante el dato que y lo que usted menciona es la geopolítica. Correcto. Es la geopolítica, o sea, es la mentalidad de decir políticamente el territorio, el continente es del río para acá, porque es el territorio anglosajón. El manejo de intereses. Exacto, del manejo de intereses, pero geográficamente usted puede observar y cualquier persona no necesita ser versada en cuestiones de geografía para darse cuenta que el continente corre desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? No, y fíjate, la palabra continente, o sea, el significado de continente quiere decir contener, ¿no? O sea, es esta porción de tierra que está conteniendo el mar. Está contenida, efectivamente. Y está bordeada o rodeada por agua por todos sus 4 lados, ¿verdad? Entonces, ¿y qué nos podría decir en relación a la cultura? Porque la cultura mexica tiene sus partes buenas y también tiene una parte oscura, ¿no? De que ellos sometían a otros grupos al lado, les cobraban un tributo, o ese no era parte de... Interesante acepción, pero permítame hacerle el comentario de que la historia en todos los tiempos de la humanidad la escriben los vencedores.
Okay. Y la historia tiene dos partes, la de los vencidos y la de los vencedores. Generalmente las historias de todo el mundo se conocen de los vencidos. Ahora, ¿por qué se ha dicho eso? Bueno, recordemos que, hablando de Cristóbal Colombo, sí, cuando llegó a estas tierras del continente, llegó a las islas del Caribe. Correcto. Y él mismo exterminó, y eso lo podemos comprobar, las naciones caribes, los iboneyes de Cuba, sí, ya, arahuacos, de Juana, que era taínos y caribes. Él los exterminó en menos de 10 años. Mire, le voy a hacer una pausa ahí porque es muy interesante lo que usted está haciendo. Eso, por ahí va la historia. Hay que informarle a la gente que está ahorita escuchando la radio que ese tiene su origen porque la gente que vino con Cristóbal Colón fueron presos, porque los marinos no querían venir porque se tenía la filosofía que era plano el planeta y en un momento se iban a ir para abajo y se iban a matar. Ningún marino con inteligencia quería venir con él, entonces vinieron puros presos, eran criminales que vinieron a hacer lo que usted precisamente está diciendo. Sí, carne de orca, la peor escoria de la sociedad europea, si es que se puede llamar sociedad, ¿no? Sí, efectivamente, correcto. Eso es cierto. En México, ¿no? Y entonces me interesa lo que usted está haciendo porque yo creo que es tiempo de que uno aprecie su cultura y que la viva y que se sienta orgulloso de ella. Yo veo la vestimenta que usted trae y normalmente nosotros cuando vemos a una persona, sobre todo cuando estamos en la Ciudad de México, la vemos así, o sea, tendemos a verla como que es provinciano, como esto, pero debería ser el orgullo, ¿no? De portar su vestimenta en base a su cultura también, ¿no? ¿Cómo usted quiere hacer que la gente retome esa cultura o cuál es su misión? Bueno, la realidad es que nosotros tristemente somos expertos de lo ajeno e ignoramos lo propio. Siempre tratamos de saber, inclusive en la historia oficial, la historia primero nos mete en historia universal, de la cultura griega, de la cultura romana, la cultura egipcia, de los chinos, los griegos, acadios, fenicios, hebreos, total, y de nosotros no. De hecho, la historia oficial empieza en 1492. Antes no existe la historia. Antes no llama la atención nada. Y es cosa curiosa lo que usted acaba de mencionar. Hay una obra que se llama México, las aportaciones que dio México al mundo. Y desgraciadamente lo desconocemos. Son aproximadamente 15.800 aportaciones que México dio a la humanidad. Y para muestra un botón. En el mundo y en los continentes, por ejemplo, los europeos cultivan el trigo, los asiáticos cultivan el arroz y los africanos cultivan el mijo. Los americanos, hoy en día y siempre, cultivamos el maíz. Una pequeña diferencia. El trigo europeo, el arroz asiático y el mijo africano son productos naturales que fueron domesticados. Sin embargo, el maíz fue creado 8.000 años antes de Cristo, dije creado, no domesticado, creado por medio de manipulación genética, es decir, cruzando dos especies para dar un híbrido, el Tripsacum y el Teocintle. Con eso se produjo el maíz sea, que es el que conocemos actualmente. Y lo siguen haciendo en la actualidad. Y fue hecho por manipulación genética 8.000 años antes de Cristo. Hoy en día, compañías extranjeras de aquí están manipulando genéticamente y le llaman a estos productos transgénicos. Y lo están patentando, cuando originalmente se cultivaba y se cultiva en 7 diferentes colores. Y fue una aportación que nuestros abuelos, ancestros, dieron al mundo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, para empezar, no es un producto natural. Segundo, gracias al maíz se puede hacer el proceso de enlatado. Gracias al maíz. Y no solo eso,
Gracias al maíz, al olote, que es el centro del maíz, se puede producir un combustible de alta combustión, que es el furfurol, entre otras tantas maravillas. Y a partir del maíz se pueden extraer no cientos, miles de productos, desde colorantes, saborizantes, pegamentos, químicos, aderezos, en fin, hasta fármacos que curan, previenen o contrarrestan algunas u otras enfermedades. Lo podemos ver en muchas esculturas, incluso mayas, ¿no? Por supuesto. La mazorca del maíz, ¿no? Y en la numeración. Así es. Esto va a ser el 2302 Sanker Road, este domingo 18 de marzo a las 11 de la mañana, y por ahí va a tener otros más. Lo vamos a invitar el lunes para que ya promovamos los próximos. Para seguir platicando. Muchas gracias por su atención, por permitirnos darnos este mensaje. Ashkan mismo Tlazo Kama Chililia Noshtinan Mewanti. Esto es, thank you very much.